José, buenos días, José. Buenos días, profe. Bueno, 9:45 en punto. ¿Quién es el encargado del rosario? Majo, profe, pero Majo está teniendo problemas. Ah, ya, ok. Aquel aquí sabe. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bien, usted. Bien, bien, Carlita. Hola, Mario, profe, buenos ¿cómo días. está? Hola, ¿cómo has pasado? ¿Cómo estamos, Lili? Buenos días, profe. Bien, bien, Buenos profe. días, mano. Bueno, me alegro. Hola, profe. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, profe. ¿Y usted? Bien, 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 Helen, gracias a Dios. Me alegra mucho, profe. Bueno, igualmente. Conmigo 13. Bueno, mientras los demás se conectan, vamos entonces ya. Tefi, buenos días. Hola, profe, buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, Tefi. Bien, vamos a hacer entonces la lectura a la oración del día de hoy. Un segundito, vamos a admitir aquí a Jesús Vega. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo amaneces? Buenos días, profe. Buenos días, Jesús. Buenos días, Sarita. Bien, bien, Sara, gracias a Dios. Eso. Bueno. Dice la lectura del día de hoy. Un segundito para se me fue la información que tenía. Listo. Dice la oración para el día de hoy, 6 de mayo del 2021, ya que hay inconvenientes de algunos compañeros para hacer el rosario. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios, su único Dios. Él les enjugará todas las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá lamento, no habrá dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Apocalipsis capítulo 21, versículo del 3 al 4. Tiene problemas ahí de audio. Se desconectó, no sé qué pasó. Señor nuestro, acudimos a ti y a Jesucristo, nuestro Salvador. Te pedimos que renueves continuamente tu gracia y tu poder en nuestras vidas. Renueva, Señor, tu gracia y poder para que tengamos luz aún en tiempos malos y de aflicción. Y que por medio del Salvador podamos vencer mientras esperamos fielmente por tu reino. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a hacer cualquier cosa por ti, a servirte en cuerpo y en alma, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Que pertenezcamos a las multitudes de los que salen a tu encuentro, que esperan tu reino venidero, el cual traerá consuelo al mundo y a toda persona que ahora sufre y llora. Oh Señor nuestro Dios, ten misericordia de nuestra época y de nuestro mundo. Concede que con alabanza y agradecimiento pronto veamos las señales del cumplimiento de tus promesas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
pues una oración para el día de hoy que clama por esa presencia divina para poder salir victoriosos de estos momentos de aflicción, de estos momentos de lágrimas, pues por la que está atravesando nuestra querida patria. Pero no perdamos la fe en la esperanza de que esto pueda ser resuelto de la mejor manera. No hay que relacionar a los que acaban de llegar. Julianita. Listo, bueno, conmigo 17, hicieron falta 3 estudiantes. Bueno. Profe, Lucy tiene excusa. ¿Quién, perdón? Luz Mesa. Profe, le dijeron que Majo estaba teniendo dificultades para entrar a la clase. Sí, ya le voy a colocar la excusa. Ok, gracias, muy amable. Nuestra señorita personera. Igual, no sé si no relacionado. Oscar está por acá. Bueno, acaba de entrar. Listo, Oscar. Nosotros ayer avanzamos bastante en el sentido, Oscar, avanzamos bastante en el sentido de recordar. No te preocupes, no hay problema, Oscar, entiendo. En avanzar en el recorderis de la formación de una sal para poder hallar la fórmula correcta. Ahí nos detuvimos bastantico, pues para entender qué es lo que se trata, no de memorizar ese montón de cosas, sino de comprender el porqué de las fórmulas y el porqué de los numeritos, que a veces uno no se detiene a pensar mucho en esa información. Y resulta que es de vital importancia. Pero nos hizo falta un último paso, que era dividir. Ya les compartí en el grupo, en el chat, perdón, les compartí la pizarra y estoy compartiendo acá desde la página principal, de la pantalla principal. ¿Qué nos hizo falta? Regresemos. Recuerden que aquí me había ido porque no me alcanzó el espacio. Determinamos la fórmula, hallamos la masa molecular. Recuerden que estos números, 55.8, me los da la misma situación, ¿cierto? Me los da la misma situación anterior. Esta, simplemente tomamos una cifra decimal, dado caso trabajáramos con hierro, 55.8, azufre 32, hidrógeno 1 y oxígeno 16. Esas eran las masas atómicas que usábamos nosotros para calcular la masa molecular, multiplicándola por los subíndices. Este 2 afecta al hierro, por eso multiplicábamos. Este 3 afecta al azufre y al oxígeno, por eso multiplicamos a 3 por 32. Y al final sacábamos cuenta de los oxígenos totales. 3 por 4 nos daría 12. Como cada oxígeno aporta 16, sumado con lo demás, nos daba 399.6 gramos mol, que era la masa molecular del sulfato férrico. Ese dato, ¿para qué lo necesitamos? Si también al principio me hablan de 50 gramos. Bueno, estas dos masas tienen efectos diferentes en el uso. La masa molecular la usamos para calcular cuántos gramos hay en un equivalente. Pero ¿de dónde sale el 6? Recordemos que este 6 sale de multiplicar el estado de oxidación del único metal que existe en la fórmula, que es el catión, porque pierde, por su subíndice, en este caso. 3 por 2 nos daría 6. Por eso dividíamos la masa molecular entre 6. Nos daba este valor. Es el único espacio en el que yo uso la masa molecular para calcular cuántos gramos tiene un equivalente gramo. La segunda masa, que es la masa inicial que me da el ejercicio 50, la necesitamos para establecer un puente de conversión para conocer a cabalidad en 50 gramos cuántos equivalentes gramos existen, teniendo en cuenta que cada equivalente tiene como masa
133.2. Entonces conveníamos ayer en usar un factor de conversión, estableciendo esta comparación. Como un equivalente gramo hay 133.2 gramos, ¿cuántos equivalentes hay en 50? Que también lo puede establecer con una regla de 3, si usted lo quiere, ¿verdad? Pues dividimos literal 50 entre 133.2. No me da ese número, voy a volver a hacer el cálculo, me da un montón de números más. 50 entre 133.2, eso me da 0.37, 53, 75, 375, pero como no es necesario escribir ese montón de cifras, simplemente tomábamos las dos primeras. Es decir, que en 50 gramos, en realidad lo que existen son 0,37 equivalentes gramos de sulfato férrico. Eso es lo que nos da aquí. La fórmula nos exige que calculemos en 3.5 litros cuál es la normalidad, conociendo los equivalentes gramos. Dividiríamos, esto si no alcanzamos a hacer ayer, esto lo hice para adelantar, dividiríamos 0.37 entre 3.5, teniendo en cuenta que ese 3.5 me lo da el ejercicio al principio. Vamos a regresar al principio. Mírelo aquí, 3.5 litros. Es un dato que me dan al inicio. Bueno, haciendo esa división de 0,37 entre 3.5, no me da ese número, 0,10. Aquí me da 0,10, 57, 14, 2,85. Ojalá usted rectifique eso allá en casa. Tomamos, como aquí tomamos dos cifras, yo aquí tomo dos cifras también. 0,10 normal. Es lo que me da la situación. ¿Qué significa 0,10 normal? Que por cada litro de solución existen 0,10 equivalentes gramos de soluto. Y habíamos dicho ayer que como la masa era poquita en comparación con los gramos resultantes de la masa molecular, pues esperábamos que la concentración fuese baja. Y mire, 0,10, poquita. Por eso, vuelvo a escribirles esto acá. Se mantiene que la masa es directamente proporcional con la concentración, siempre y cuando el volumen se mantenga constante. Ejemplo, si en lugar de ser 0,37 lo duplicamos, es decir, 0,74, duplico la masa y la divido entre el mismo volumen, entre 3.5, ¿qué esperaríamos? Lo que yo esperaría es que la normalidad aumente tanto como aumentó la masa. Si aquí en lugar de 0,37 lo hacemos 0,74, esto me va a dar 0,21 aproximado, que es el doble. Masa es directo a concentración si el volumen es el mismo. Y si cambio esta proporción, y digo, bueno, duplico el volumen y la masa es constante, ¿qué pasará? 0.37 entre 7, que es el duplo de 3.5, pues me va a dar 0,05. ¿Y qué es 0,05 de 0,10? La mitad. Entonces, el volumen es inverso a la concentración cuando la masa se mantiene constante. ¿Cierto? Y eso lo hemos venido diciendo desde concentración física, cálculo masa a masa, bla, hacia adelante. Se mantiene. ¿Cierto? Se mantiene. Les recuerdo aquí en este triangulito azul que me sirve el triángulo cuando la fórmula tenga tres magnitudes. La normalidad es una magnitud, los equivalentes gramos es otra magnitud y el volumen es otro. Por si de pronto no me siento tan seguro en el despeje. Tengo la herramienta de un triángulo y yo quiero comprobar equivalentes gramos. ¿Qué hacemos? Multiplico normalidad
por los litros. Entonces el profe de matemáticas me dice, bueno, como esto está dividiendo, pasa para acá a multiplicar lo mismo que me está diciendo el paréntesis. Normalidad por los litros. Como sabemos la normalidad, que es 0,10 y otro montón de cifras más, lo multiplico por el volumen, 3.5. Eso no nos da exacto como esto. No me va a dar 0,37 porque aquí en la calculadora me está dando 0,35. Pero porque no tomé todas las cifras de acá. Si tomo los 8 o 9 números o cifras de esto, me va a dar exactamente la normalidad que nos había dicho o los equivalentes que nos habían dicho, ¿verdad? Entonces fíjate que aquí es como una cadenita. Insisto, si la masa inicial es poca en comparación con esta, que se me relaciona con la molecular, mira que la molecular son casi 400 gramos, que es 50 de 400. ¿Qué es 50 de 400? A ver. ¿Qué es 50 de 400? Matemáticamente hablando, jovencitos. Una octava parte. Ok, una octava parte. Y esa octava parte es menor toda la vida. Toda la vida. Ahora, ¿qué es 133.2 de 50? El doble y un poquito más. Exactamente, ¿cierto? El doble y un poquito más. O sea que va a haber menos masa inicial que lo que teníamos. ¿Sí ves? Si lo comparas con 400, ya sabes lo que pasa. 400 es mucho mayor que 50. Si lo comparas con los equivalentes gramos, es poquita. Por eso la normalidad nos da baja, porque hay poquita masa. Primera razón. Segunda razón, mire el volumen. 3,5 litros. Es decir, 3.500 centímetros cúbicos. Hay mucho volumen para lo que en realidad me representa la masa. Sí, profe, pero no es la única manera de preguntar eso. Porque si un ejercicio como este, voy a borrar todo lo que hicimos. Voy a borrar todo lo que les había hecho para irles explicando, porque después van a decir, no, pero el profe ya tenía eso listo y no entendí. Vamos a irlo, lo borramos, no importa que pierda el trabajo que había hecho, que no es ninguno, es matemáticas. Multiplicar, dividir, se acabó. Pero no me gusta quedarme en ese escenario, me gusta comparar. Bueno, entonces resulta que este segundo ejercicio de normalidad es menos exigente que el primero, pero me trae un elemento adicional, que ya les voy a decir cuál es. ¿Cuántos equivalentes gramos de ácido pirofosfórico? Aquí está la situación que me obliga a recordar algo de química de grado 10. Ácido pirofosfórico existen en una solución 0,5 normal en 1.2 litros de la misma. Entonces me indican, por si lo necesitas, que el hidrógeno tiene de masa 1, el fósforo tiene de masa 31 aproximado, porque en realidad si lo buscas te va a dar 30.97, y el oxígeno, si lo buscas en realidad es 15.99, entonces aquí lo aproximamos a 16. La pregunta es clara, ¿cuántos equivalentes gramos? ¿Qué me dan? Normalidad 0,5, equivalentes gramos por litro, que son sus unidades de expresión, y me dan volumen 1.2 litros. Bueno, sencillo. Aquí no hay que calcular fórmula porque no la necesitamos. Como no la necesitamos, estos datos son irrelevantes. ¿Por qué no la necesito? Porque no es... primero, no me aparecen cuántos gramos hay de ácido fosfórico al comienzo. Eso me implica que no es necesario saberlo. Segundo, esta sustancia actúa como soluto, sí es verdad, pero está asociada a un valor que ya conozco, que es la normalidad. Entonces no tengo por qué hallar la masa molecular del ácido pirofosfórico, dividirlo entre el número de hidrogeniones y luego establecer, no, eso no es necesario.
En cambio, en el primero sí, porque este es diferente. Como son tres cositas que me dice la fórmula, equivalentes gramos sobre litros, me preguntan por equivalentes gramos. Entonces yo despejo de aquí en la fórmula, vamos a abreviar EQ, equivalente gramo. Bueno, EQG, equivalentes gramos. ¿A qué va a ser igual? A la normalidad, que la conocemos, por el volumen, que también lo conozco. Esa es la fórmula que me resolvería la situación. Mucho más corta que el primero, sí señor. Menos exigente, aparentemente. Porque aparentemente algo debo recordar de aquí, que ya lo vamos a hacer. Bueno, dicen los matemáticos, tengo los dos datos que necesito, simplemente reemplazo. ¿Cuánto vale n? Entonces, esto va a ser igual. N vale a 0,5. Normal, es decir, EQG, equivalentes gramos, por litro, que son las unidades, por el dato de volumen, que me lo da el ejercicio, 1.2 litros. Matemática me dice que unidades que hagan operaciones contrarias debo cancelarlas. Entonces, los litros que dividen y los litros que multiplican, pues los cancelo. La respuesta me queda en equivalentes gramos, que es lo que me están preguntando. Y multiplicaremos 0.5 por 1.2. ¿Cuánto nos da eso en casa? 0.5 por 1.2, ¿cuánto me da? 0.6. Ok, gracias. Eso me da 0,6 EQG, o sea, equivalentes gramos. Ajá, profe, ¿y eso qué? Ese número qué. Mierda, ahí en blanco no me sirve porque el fondo es blanco. No sé, qué bien. ¿Qué significa ese 0,6? Ya vamos a decir. 0,6 equivalentes gramos. Esa es la respuesta que me solicita la situación. Ahora, yo puedo interpretar, pero ven acá. 0,5 es una normalidad. Si tomo como referencia a 1, aunque no debería, porque si tomo como referencia a 1 es un equivalente gramo por litro. Ahí sí necesito yo saber cuántos gramos de masa molecular tiene un mol de ácido pirofosfórico. Ahí sí lo necesito. Pero me están diciendo 0,5, o sea, la mitad de un mol es lo que hay en esta concentración. La mitad. Por 1.2, que es más del doble de 1. Me da 0,6 equivalentes gramos de ácido pirofosfórico. Si yo lograra comprobar la normalidad, lo puedo hacer. ¿Conozco cuánto vale normalidad? Sí. ¿Cuánto vale volumen? Sí. ¿Cuánto vale equivalentes gramos? Sí, tengo los tres datos. Simplemente aplico esta fórmula y se acabó. Que debería ser 0,6, que lo acabamos de calcular, entre 1.2. Eso me da 0,5. Está bien el ejercicio. No estoy muy convencido, entonces demuestro el volumen, que me tiene que dar 1.2. 0.6, que son los equivalentes gramos, entre la normalidad, que es 0.5. Me da 1.2. Matemáticamente no hay problema. Pero yo quiero saber, profe, ¿eso está diluido, está concentrado o está saturado? Ah, bueno. Entonces resulta que este señor ácido pirofosfórico es un ácido que tiene como elemento importante acá al fósforo. El fósforo es importante para la biología. ¿En qué sentido? Cuando nos explican en biología los nucleótidos del ADN, entonces me hablan de bases nitrogenadas, son los componentes mínimos. Me hablan del azúcar de 5 carbonos, me hablan de los puentes de hidrógeno, que son como los manubrios que me unen columna a columna, ¿verdad?
Esos son los puentes de hidrógeno. Y me hablan del grupo disque, el grupo fosfato. ¿Por qué digo disque? Porque ese nombre es incorrecto. Es incorrecto porque aquí el fósforo, yo no sé si este prefijo ustedes lo utilizaron el año pasado. Me interesaría saberlo. Si ustedes utilizaron el término piro el año pasado en nomenclatura. Yo recuerdo, ¿no? Bueno, okay. Yo no tampoco lo recuerdo, profe. Ok, listo. Qué rico ser el primero, dicen por ahí, ¿verdad? Temprano más bacano, dicen por ahí. Bueno, resulta que este prefijo piro lo asociamos a aquellas personas que también tienen un uso excesivo y abusivo del fuego. Entonces le llamamos pirómanos. Pirómanos, los que incendian los edificios, las casas, los campos. Les fascina eso, porque según esas personas el fuego es reparador, es purificador, ¿verdad? Es una situación allí un poco psicológica. Pirofosfórico, pirómano, en algo tiene que parecerse. Bueno, entonces yo, ahorrando tiempo, sé que no, bueno, ¿cómo haremos aquí? Vamos a ahorrar algunas cosas. Por ejemplo, recordemos que el fósforo es un elemento no metálico. Vamos a ahorrar este 2. Mejor dicho, vamos a ahorrar todo lo que había hecho, no importa. Sí, porque aquí la idea es entender por qué ese nombre. Y, profe, ¿por qué usted dice que en biología eso es incorrecto, hablar de grupo fosfato? Por lo siguiente, ya te voy a decir. Así como es incorrecto cuando usamos el término alcohólico, ¿verdad? Ya sabemos por qué. En orgánica estuvimos hablando de eso hace ratico. Bueno, entonces resulta que el señor fósforo, si usted revisa en su tabla periódica, tiene 3 estados de oxidación. 3. El 3, el 4 y el 5. Estoy más que seguro que como usted no recuerda el prefijo piro, tampoco va a recordar que hay elementos de la tabla periódica que son excepciones. En algunos casos de pre-INFE, sobre todo, hemos hablado de la excepción del hidrógeno y de la excepción del helio para cumplir octeto. Sí, pero también nos hace falta hablar de excepción del fósforo. Todos los ejercicios que usted hizo el año pasado de ácidos y que el profe les clasificaba los ácidos según el origen en oxácidos e hidrácidos que hemos venido trabajando, o según la cantidad de hidrogeniones. Entonces hablábamos de monoprótico, de diprótico o poliprótico. Estoy más que seguro que este ácido que ustedes trabajaron el año pasado en química y que han usado en biología desde 6º grado, cuando hablan del ADN, escriben ese ácido, o el profe les escribe esto, PO4 a la -3, que es el grupo fosfato, está relacionado. Si yo no aprendiera eso, tendría que aprenderme más de 10, mal contados 10. Y mire, tendría que aprenderme todo este montón de información de los ácidos, o más bien de los hidruros o de los cationes y aniones con cargas, cómo se llama sistemáticamente, cómo se llaman clásicamente, cuál es la carga. Entonces es muy difícil que yo memorice todo este montón de cosas, profe. Imagínate, mal contados 10, súper mal contados, aquí hay como 70 vainas de estas. ¿Cómo me voy yo a memorizar que el sodio es a la menos o a la +1? De pronto me confundo con el -1. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser más? ¿Por qué no puede ser menos? ¿O por qué no puede ser más y menos? Eso se explica desde enlaces químicos del año pasado. O por qué, mira, hipocloroso, cloroso, clórico, perclórico, hipobromoso, bromoso, brómico, perbrómico. Ojalá encontrara por aquí al nitrógeno. No sé si me ayudan a buscarlo. Nitrógeno, que es un chico también bastante efusivo para trabajar, con mucho cuidado. Entonces hablo del ácido nítrico, no lo veo por aquí.
No, profe, parece que ahí no está. Vale, no está. Bueno, listo. Tampoco está el fósforo. ¿Sí ve? Porque son casos especiales. Creo que tampoco está el fósforo. Son casitos especiales. Entonces, esos casitos especiales hay que explicarlos con detenimiento. Eso es como en matemática cuando me enseñan factorización. Hay unas factorizaciones que se resuelven con casos especiales. Bueno, entonces, algo tiene que existir de importante para que aquí haya un 3. La fácil. Profe, estados de oxidación. Mire que como es un ácido, el hidrógeno trabaja con +1. Yo te diría así. Como el oxígeno está en un ácido, trabaja con -2. Yo te diría así. -2 por 4 nos va a dar -8. Más 3 me dará -5. Ah, profe, listo. Entonces este señor trabaja con 5. Ok, y como 5 es la mayor valencia, entonces le diremos a esto ácido fosfórico. Sí, de verdad. Bueno, como esto es un ácido, para que ese ácido exista en la naturaleza, tiene que haber una reacción. Nosotros no nacemos porque sí. Nosotros nacemos porque hubo 2 personas que se relacionaron biológicamente. De allí nacemos nosotros. Y cada una de esas 2 personas que nos dieron origen a nosotros también dependían de otras 2 personas. Y así sucesivamente nuestros orígenes. Las sustancias químicas también, porque son entidades que tienen información específica. Ok, entonces, como es un ácido, debe provenir de un óxido. Y ese óxido tiene que hidratarse, profe. Yo te diría, ok, perfecto. Y, bueno, como esto se llama fosfórico, el ácido de donde viene debe tener el mismo estado de oxidación en el fósforo. Entonces se llamará óxido fosfórico. Yo te diría así. Y el oxígeno, como es un óxido -2, sí, mire que los estados de oxidación no cambian jamás en una ecuación de origen de sustancia, ni para que se formen sales, ni para que se formen bases. Nunca van a cambiar porque se trabajan por tanteo, no por redox. En ese sentido, un segundito, vamos a botar aquí. En ese sentido, para que me dé neutro este señor, este 1 no me sirve. El número siguiente a 1, pues 2. 5 por 2, 10. Entonces aquí trabajar con 5. Menos 5 por 2, menos 10. Y yo te diría, ok. Pero para que eso exista, no es mera coincidencia matemática. No es mera coincidencia ni mero acomodo matemático, que es lo que usualmente hacemos algunos profes. Acomodamos carga y el estudiante, como le da 0, queda convencido y listo. Sí, esa fórmula es la correcta. Como es un ácido, ordene los elementos en forma ascendente en un ácido. El primero será el hidrógeno porque está a la izquierda, primer elemento. El del centro va a ser el no metal, en este caso el azufre, falso, profe, el fósforo que está en el grupo 5, mire, está en el centro. Y el oxígeno, como está en el grupo 6, es más fuerte, entonces irá de último. Y empezamos, antes de colocar el +1, +5 y -2, empezamos a equilibrar este cuento. 2 fósforos aquí, entonces tú me dices, ok, empecemos, 2 fósforos aquí. 2 hidrógenos aquí, yo te diría 2 hidrógenos aquí. 5 oxígenos en el óxido y 1 en el agua, son 6. Como aquí hay 1, coloco un 6. Yo te diría, esa es la fórmula correcta. Usted no me va a creer ese cuento porque todas las fórmulas son mínimas. Ok. Mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. ¿Cierto? Mitad de 6, 3. ¿Qué sacamos? Sacamos mitad. Entonces yo coloco un coeficiente 2 y se acabó. 2 fósforos, 2 fósforos. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos.
5 más 1, 6. 2 por 3, 6. Ajá, ¿y dónde quedó la fórmula que usted tenía, profe? Mire, hidrógeno más 1, fósforo más 5 y oxígeno menos 2. ¿Tiene que estar neutro? Está neutro. Menos 2 por 3, menos 6. Más 5, menos 1. Más 1, 0. Oye, profe, ¿y cómo se llamará este ácido? ¿No era el fosfórico? No, porque en el fosfórico es un H3. Aquí no me da H3, me da H1. Pero igual está trabajando con 5. Y entonces se va a llamar fosfórico también. Sí, señor. Se llama fosfórico también, pero para diferenciarlo del que teníamos, no pasamos en la cantidad de agua adicionada al óxido. Se utilizan 3 prefijos en orden de cantidad de agua adicionada para encontrar la fórmula correcta. 1, 2 y 3. Como 1 es más poquito, ese prefijo 1 se abrevia con la expresión meta. Entonces yo puedo hablar de metafosfórico y yo te diría sí, meta porque hay un solo mol de agua adicionado y fosfórico porque el fósforo trabaja con el máximo estado de oxidación y sin embargo no es H3PO4. Entonces cometemos un gravísimo error al hablar del grupo fosfato de esa forma. ¿Sí ven? Cuando trabajemos con 2, el prefijo será orto para indicar que son 2 moles de agua. Y 3, que es el máximo estado de agregación de agua, es el prefijo piro. O sea que si yo agrego 3 moles de agua aquí e encuentro el ácido fosfórico correcto, yo te diría sí. ¿Y cómo sería eso? Sería el mismo óxido, porque es el mismo papá, P2O5. Ahora le agregamos 3 moles de agua, que es el máximo valor. Me va a producir el mismo ácido fosfórico, pero su fórmula es distinta a la anterior, que también es fosfórico. Ejemplo, empiezo a balancear. Primero, sin tener en cuenta las cargas. 2 fósforos. 3 por 2, 6 hidrógenos. 6 hidrógenos. 5 más 3, 8 oxígenos. 8 oxígenos. Pero me detengo y miro que 6 tiene mitad, 2 tiene mitad y 8 tiene mitad. Aquí el componente matemático. Mitad de 6, 3. Mitad de 2, 1. Y mitad de 8, 4. ¿Qué sacamos? Sacamos mitad. Lo coloco aquí, lo inverso. Y este número tiene que coincidirme con lo que hay acá en sumatoria. 2 fósforos, sí. 2 por 1 te da 2. 6 hidrógenos, sí, porque 2 por 3 te da 6. 5 más 3 oxígenos te da 8, sí, porque 2 por 4 te da 8. ¿Está neutro? Yo te diría sí, porque el hidrógeno trabaja con más 1, trabaja con más 5, porque depende del mismo óxido, y trabaja con menos 2. Mire, menos 2 por 4, menos 8. Más 5, menos 3. Más 3, 8. Este ácido es el ácido pirofosfórico distinto a este señor que también es fosfórico, pero se llama metafosfórico porque le agregamos un solo mol de agua. O sea que el fósforo es tan complejo que en realidad me va a dar 9 ácidos distintos. ¿Por qué? Cuando trabaja con 3, le puedo agregar como estado de oxidación 1, 2 o 3 moles. Cuando trabaje con 4, el mismo cuento, ya llevaríamos 6. Y cuando trabaja con 5, otros 3 más me da 9. Entonces, el mismo elemento
me forma 9 ácidos distintos con 3 estados de oxidación diferentes, que no lo habíamos contemplado el año pasado, con estos prefijos. ¿Sí ve? Entonces, hablar de grupo fosfato, ¿de cuál estoy haciendo mención? ¿Del meta, del orto o del piro? Profe, entonces, ¿cómo deberíamos decir? Si usted me habla del PO4 a la -3, o sea que puede ser neutralizado con 3 cargas positivas, este grupo no es el fosfato, es el pirofosfato, no es que depende de 3 moles de agua. Muy distinto este PO4 a este señor PO3, que también es fosfórico. ¿Me explico? Este también es fosfórico. Lo mismo que este, trabaja con 5, pero su fórmula es diferente. ¿Sí ve? Ahora, mire que aquí hay un 3. Mire que aquí hay un 3. Este número coincide con el subíndice de la cantidad de agua. ¿Sí ven? Y lo mismo haríamos cuando se agregan 2 moles. Entonces, el fósforo me origina esos casitos que deberíamos haberlos contemplado el año pasado. Y no es el único elemento que trabaja de esa manera. El bromo también tiene su puentecito. El nitrógeno también tiene su puentecito. Porque estoy más que seguro que esta fórmula ustedes el año pasado. ¿Cómo se llama ese ácido? HNO3. ¿Cómo le llamamos a ese ácido? El nitrógeno es un caso fregado. Si usted revisa los estados de oxidación del nitrógeno, ¿alguien tiene tabla periódica por ahí? No me crean. Listo. Hazme un favorcito, ¿cuáles son los estados de oxidación del nitrógeno? Yo le digo. Ok, Dani. Es del nitrógeno. Ay, ya. Es 5, 4, 3, 2, 1 positivo, 1 negativo, -2 y -3. Sí. Muy bien, Dani. Me alegra eso. Tiene 5 estados de oxidación, mi estimado amigo. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿cómo se llama este señor? Ácido nítrico, profe. Cuando trabaja con +5, claro, se llama nítrico porque su estado de oxidación es 5. Pero la regla me dice, cuando hay 4 estados de oxidación, el máximo trabajará con PERICO, porque esto no se llama pernítrico, sino nítrico. Mire que la regla la recordábamos qué días. Un segundito, vamos a irme atrás, voy a irme atrás. Mírelas. El azufre, con el azufre en la cabeza. El nitrógeno trabaja con 5 estados de oxidación. Entonces la regla me dice, dado caso un elemento trabaje con 5 estados de oxidación, no se cuenta el primero, que es el más bajo de todos, en ese caso +1, que nos leía Daniela. Y nos quedamos con los últimos 4 para aplicar esta categoría. Ajá. Y si el nitrógeno trabaja entonces con 2, con 3, con 4 y con 5, ¿por qué este ácido que usted nos coloca aquí de recorderis no se llama pernítrico, sino nítrico? Es que me dijeron que el prefijo per se utiliza para aquellos elementos que tengan como máximo estado de oxidación el 7. El 7. Caso cloro, si usted revisa el cloro, tiene 1, 3, 5, 7. Caso manganeso. O sea, nada más se utiliza el prefijo per cuando es con 7, o sea, en caso de que el elemento, el estado máximo de oxidación, o sea, tenga más de 3 o más de 4, pero no sea su estado de oxidación, su máximo estado de oxidación 7, entonces no se le pondría per, sino que... Exacto, queda como si fuese mayor. En ese caso, fíjate que dijimos nítrico, ácido nítrico. Esas cositas que son excepciones a las reglas, óyeme, son de vital importancia, porque si en un ejercicio me salen con ese nombre raro en la vida, o me preguntan, oye, ven acá, escríbeme aquí, o consúlteme
3 nombres o 3 fórmulas de ácidos polipróticos. Mira, si aquí tienes con el fósforo, tienes 9. Tienes 9. Lo máximo que yo puedo recordar de ácidos que tengan esa categoría es este señor, porque tiene 3. De ahí hacia abajo siempre trabajamos con trabajamos con el azufre y el sulfúrico, trabajamos con el del cloro, cuando trabaja con 1, hipocloroso, o cuando trabaja con 7, que decía Daniel ahorita, que es el perclórico, aquí sí, perclórico, pero igual sigue siendo monoprótico. Profe, aquí estoy viendo en la tabla periódica y creo que los que pasa con eso son más que todo los que están en la parte de metales de transición, que están como en la mitad. Así es. Como por ejemplo el cobalto y el hierro. Exacto. Y si te revisa el manganeso, Mn, encontrarás también unos casitos allí muy distintos. Sí, el ¿cierto? manganeso sí llega a 7, pero el hierro llega nada más hasta 6. Exactamente. Igual que el cromo. Ok, chicos. Bueno, 10:31. Nos quedan pendientes para el día lunes, porque mañana es orgánica. Nos quedan pendientes estos 2 ejercicios, o no, uno solo, nos queda pendiente de lo que programé. Me queda que es sencillito. Interpretación de lo que me dicen los esquemas y respondemos. Aquí no hay que hacer cálculos, solo en el punto C, nomás. Nos toca analizar unas cositas diferentes. Bueno, que mi Dios me los bendiga. Cuídense, por favor. Profe, disculpe, ¿puede pasarme Igual, el profe. link? Claro, profe, Hasta luego. Muchas Chaito. gracias. Ok, Hasta luego, chao. estén muy bien. Profe, Chao, ¿me chao. escuchó? Chao, profe. Sí, sí. Sí, ya. Chaito. Ah, bueno. Ya te lo comparto un segundo.